Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo tengo el gran gusto de que esté con nosotros un querido amigo, un argentino que se ha dedicado fundamentalmente a la política exterior, nos representó en distintos lugares del mundo. Primero fue embajador ante la OEA, posteriormente fue embajador en España, después tuvo 8 años como embajador en Brasil. Por eso, con el embajador Juan Pablo Lolé, que es un querido amigo, yo lo he invitado a propósito porque conoce muchísimo de la política brasileña y ante esta última elección, donde resultó en principio o al final una sorpresa lo que ocurrió, es necesario que los televidentes conozcan muchas cuestiones que las conoce a fondo, valga la redundancia, el embajador Lolé. Juan Pablo, querido, te agradezco mucho tu presencia en Corrientes de Pensamiento. No, yo soy el que agradezco que hayas tenido nuevamente la generosidad de invitarme. Para mí es un gusto estar acá. Vos sabés que te has dedicado mucho tiempo a todo esto, conocés muy bien, en detalle, lo que ha ocurrido en Brasil, Fernando Henrique Cardoso, para adelante. Así que es importantísima tu opinión en este momento con respecto a nuestra relación de país, de Argentina, Brasil, Mercosur, porque bueno, con vos puedo hablar de todos los temas porque conoces todo. Y yo te dejo que, como primer enfoque, vi tus artículos en estos días, La Nación, Clarín, que vos nos digas cómo estás viendo esto después del triunfo del actual presidente electo de Brasil. Bueno, en primer lugar es un cambio de ciclo. Un cambio de ciclo para Brasil y para la región. Lo que pasa es que como Brasil es el país más importante de la región... 230 millones de habitantes, ¿no? Sí, 8.500.000 kilómetros cuadrados. Claro. 350.000 millones de dólares de reserva. 5% de inflación anual. Eso te iba a decir. Lo dije el otro día cuando vino Jorge Castro. Claro. Está en 5%, ¿no? Está en el 5%. Entonces, Brasil es al resto de los países una especie de locomotora hoy, no solo de producción, de bienes, de servicios, sino también de que la mayor parte de los países miran un poco qué es lo que va a hacer Brasil. Y en Brasil se produce un fenómeno realmente bastante particular. ¿Por qué? Porque la carrera de Bolsonaro era un diputado, lo que se dice en Brasil, del bajo clero, como son acá los del barrio chino. Son los que recién llegan, pero él no era un recién llegado. Lo que pasa es que su partido era un partido muy pequeño, sin representación casi. Pero así todo él estuvo 28 años de diputado. 28 años de diputado. O sea que ahí eso le ha dado por lo menos un conocimiento de la gimnasia parlamentaria, que el solo hecho de estar ahí se aprende eso. Así es. Y lo real es que él hizo una campaña muy dura y una campaña como atípica. ¿Por qué? Porque ellos denunciaron que hicieron la campaña, no llegaba la recaudación a $1 millón. Me dijeron que gastaron muy poco en la campaña. Muy poco, y la campaña se hizo con las famosas convocatorias callejeras. Y eso se hacía por medio de las redes sociales. Y él se presentaba en las convocatorias y ahí incentivaba a la gente, le expresaba lo que la gente quería oír, y hay 2 temas claves con que él comenzó su campaña. Un tema fue el tema de la seguridad. De la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad en Brasil es un tema transversal. Así es. Toca al pobre sobre todo, porque en las favelas, y tengo historias mías de cuentos de gente que vivía en las favelas, allá le dicen comunidades. Por ejemplo, cuento una mujer que tenía en un negocio atendía y daba servicios de todo tipo, arreglo de ropas, esto y lo otro. Y yo un día tenía que le llevo, y estaba muy mal de cara, le pregunto, ¿qué le pasa? Me dice, no, que tuve que dejar mi hijo con una vecina. ¿Y qué edad tiene su hijo? 2 años. ¿Y por qué? Y porque a la mañana empezaron los tiroteos. ¿Y de quién son esos tiroteos? Y bueno, son las bandas
narcotraficantes que se pelean entre ellos para ocupar los espacios de comercialización dentro de la favela. ¿Y eso cuánto dura? Y bueno, eso depende, dice. Pero ahora me dicen que paró, pero puede empezar a la noche de nuevo. Y la policía, y bueno, la policía a veces llega, otras veces no. Qué clima tremendo, ¿no? Entonces, esa mujer que trabajaba para mantener su familia, Bien. que dejaba un niño pequeño que se la tuvo que entregar a una vecina, ella me contaba, nosotros vivimos aterrados ahí. Claro. Entonces, cuando uno mira eso, dice, ¿por qué en nuestros países, porque esto pasa en la periferia también nuestra, el tema de la seguridad sigue siendo un tema identificado como si fuera la década de los 60, con los gobiernos militares, la seguridad nacional y demás, cuando la seguridad no tiene ideología? Claro. Y lo concreto es que su rival en Brasil, que era Haddad, nunca el PT se pronunció sobre el tema de la seguridad. Ah, no, ni en la época de Lula. Era relativa, no había tanta violencia además. Porque ahí hay toda una teoría, y eso es en general en América Latina, que como el tema de la seguridad tiene que ver, y tiene que ver también, con las condiciones de vida, pero el narcotráfico ha cambiado esto. El narcotráfico ya es un negocio, no es la pobreza. Exacto. Y bueno, esto es medio generalizado, exacto. ¿no? Y en, No eso, solamente en Brasil. en esos dos temas, corrupción y pobreza, Bolsonaro fue muy directo de entrada. Y ahí empezó a juntar gente, hasta que le dan la puñalada. ¿Y eso a qué obedeció? Eso cambió todo el esquema de la campaña. Claro, porque yo recuerdo, Juan Pablo, no sé si vos coincidís, que cuando Lula, antes de su detención, diremos, Sí. era el que tenía, la encuesta le daba como primero a él para... Sí, al principio llegaba a un 30 y llegó después hasta un 40 casi. 40, Ahora, 35 y 40. ahí si vos me permitiste, te interrumpo un poco para preguntártelo. Sí, por favor. Lula trabajó mucho, ¿no? Pues el tema de la clase baja pueda crecer, diremos, convertirse Y en bueno, clase media. él venía de Recife, de una condición muy humilde, Claro. y llegó a presidente, o sea que él eso lo tenía muy claro. Estudió mucho, pero era un hombre que tenía 5º grado, creo. Sí, sí. Y lo cierto es que él hizo mucho para sacar a la gente de la pobreza. Exactamente. Eso es así. Pero esto también vos crees que obedece a todo el tema corrupción, todo lo que se vino planteando. Yo creo que se junta todo. Hay una conjunción de Exacto. cosas, ¿no? Yo lo que creo que se ha juntado todo, porque mi impresión es que hoy todavía el PT y Lula tienen 45 millones de votos. Claro. Lo cual, en una próxima elección, si ellos hacen un replanteo de las cosas que hicieron mal, mueven el banco, como digo, en el fútbol, ponen gente nueva y ponen liderazgos nuevos, y bueno, el PT es un partido que está arraigado Que socialmente. tiene votos cautivos, diremos. Está arraigado en la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, yo creo que la gente se cansó del PT, Pocho. Un agotamiento. Sí, fue un voto antipetista, una ola antipetista, con un tema que para mí es central, y en esto Brasil puede ser un buen testigo, es que si te sacan de la pobreza, lo peor es volver a la pobreza. Claro. ¿Y sabés por qué volvés a la pobreza? Porque a vos te pueden dar un televisor, te pueden dar una casa, te pueden dar un lavarropa, pero si no te dan educación, es más difícil. Y sin educación no se puede hacer nada. Y te cuento una anécdota de una persona Sí, me interesa. vinculada a mí. La llamo por teléfono para ver por quién votaba. Me dijo, todavía no sé. Entonces me dice, ¿y cómo está su familia? Le pregunto. Porque él no había terminado, creo que 2º grado. La mujer tampoco. Eran del Nordeste. Son del Nordeste. Y me dice, no, estamos muy contentos, dice, porque mi hija se recibió y se graduó. Mirá vos. Se recibió y se graduó de abogada. Y nos está ayudando mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un ejemplo. Lo importante que es Claro. esa, ¿Por qué? Porque la hija ya tiene un buen trabajo claro, y puede ayudar tiene una profesión. y puede ayudar a sus título. padres. Y esto también se debe a la era de Lula. Claro.
Entonces lo que la reflexión para mí es la siguiente. Todo lo que hizo el gobierno de Lula para mejorar la condición social de los brasileros, yo creo que nadie lo desconoce, incluso se lo reconoce. Pero la contra de la corrupción, ¿no? La contra de la corrupción y toda esa parte que hubo del aparato político, económico, es lo que hizo que mucha gente dejara de apoyar como... Petrobras, el otro tema de... Todo. Entonces, claro, la situación de Lula es una situación complicada porque él tenía una opción más ganadora que Haddad, a mi criterio. No, claro. Que era Ciro Gómez, que era el que salió tercero. Que lo apoyó a Haddad, pero así nomás porque se fue a Europa. Sí, pero ¿sabe por qué se fue a Europa? Porque él quiere quedarse con el liderazgo que viene. Él quiere quedarse con la centro-izquierda lo que viene. Entonces él dijo, a mí no me pusieron de candidato ustedes en Alianza porque Ciro Gómez fue ministro de Lula cuando yo estaba allá, fue ministro de Integración Nacional con Lula. Lo que pasa es que yo creo que en la especulación política, los varones del PT, los que conducen el partido, pensaron, si le damos nosotros poder a Ciro, nosotros nos lleva por delante. Nos desaparecemos del mapa. Porque otro candidato que era muy bueno era Jacques Wagner, que fue gobernador de Bahía, muy amigo de Lula. ¿Y por qué Lula optó finalmente por Haddad? Y porque Lula está pensando en gente más joven, para mí, y Haddad expresa eso. Pero era desconocido Haddad, ¿no? Cuando se largó estaba como perdido un poco atrás. Y lo que pasa es que fue al final, claro. Lula estiró mucho, Haddad había sido ministro de Educación, había sido prefeito de San Pablo, que es intendente en San Pablo. ¿Qué te parece? Pero no estaba arraigado. Brasil es muy grande. Pero por supuesto. Y entrar en la cabeza del interior de Brasil, eso lleva mucho tiempo. Y en 2 meses no se hace. Querido Juan Pablo, ¿y cómo cae en la sociedad que haya 3 hijos del presidente como diputados? Bueno, eso uno ve las fotos y dice, bueno, ¿esto cómo va a convivir? Son 500 esto? y pico los diputados en Brasil, ¿no? 530. 512. 512. Y él tiene 52, que son del partido de él, del Partido Social Liberal, y hay 43 del DEM, que es un partido también de tendencia liberal, que van a jugar en tándem, pero no son lo mismo. Ajá. Entonces el problema central del gobierno de Bolsonaro, que es un gobierno que llega con mucho impulso y mucha energía, pero tiene poco caudal parlamentario, o sea que va a tener que negociar todo. Pero digo yo que 3 hijos sean diputados. Los 3 hijos son, bueno, de distintos lugares. Sí. Esa situación es bastante particular y anómala. Pero para la sociedad brasileña, ¿cómo crees que cae? Depende de lo que hagan. Ajá. Porque él, como presidente, ya debe estar advertido de eso, porque durante la campaña, uno de los hijos hizo declaraciones respecto al Tribunal Supremo de Brasil de Justicia, que fueron muy negativas las expresiones, y muy negativos para su campaña. Ahí bajó como 2 o 3 puntos. Porque dijo que el Supremo Tribunal, bueno, eso se podía intervenir con un cabo y un soldado. Dijo una cosa absurda. ¿Qué hizo el padre? El padre lo desmintió y lo descalificó y después dijo que esa declaración había sido usada por el PT, pero había sido hecha antes de que la campaña empezara, como 4 meses. Se la grabaron y se la dieron a conocer a los medios en el momento más indicado, obviamente. Ahora, te digo esto, Juan Pablo, nos faltan 8 minutos que tenemos tiempo. Vos, después quiero que me haga un análisis, que le diga a los televidentes de cómo crees que va a ser este gobierno, porque él tiene como ministro de Defensa a un general heleno, ¿no? Sí, brillante general. Brillante general. Fue el comandante comandó tropas argentinas en Haití, porque él fue el jefe de la operación Haití. Lo elogió mucho acá en el programa Jorge Castro, antes de la elección. Claro, hijo, claro. Y después
canciller que va a ser, porque ahí tiene un rol fundamental Itamaraty, ¿no? Juega un papel Muy importante, ¿no? Bueno, ahí se están barajando distintos nombres. No está definido. No, yo creo que lo están manejando. Mi sensación es que por momentos iba a poner un diplomático de carrera, un embajador de carrera. Pero como él tiene la idea de que hay que cambiar Itamaraty porque el PT lo tiñó ideológicamente. ¿Sí? Eso es lo que dice él. Y lo que Eso hay que es por, hacer, por Amorín y toda esa claro, gente. por Amorín, por Piñero Guimaraes, por Sí. toda esa influencia que tuvieron, dijo, y que eso no sirve. Y que eso fue lo que nos trajo a Venezuela, eso empieza con toda esa historia. Entonces yo creo que ahí está tomándose el tiempo para ver qué es lo que va a hacer. Y yo creo que hay varios candidatos. Hay un tal Orleans, que es un descendiente de los Orleans, que quiere ser. Salió el nombre de una mujer fue senadora, que es una senadora del sur, Lemos. Orleán proviene de una familia... De la familia de la nobleza... De la nobleza brasileña. Exacto. Después hay algunos funcionarios embajadores. Biotti, que es una embajadora de categoría, muy buena. Después Araujo, que es el único de la Cancillería que está a cargo de América del Norte, en la Cancillería de Brasil, que es el único que se pronunció a favor de Bolsonaro durante el periodo electoral, cosa que para un diplomático de carrera es bien raro que pase eso. Así que eso todavía no está definido. Ahora, eso se definirá en poco tiempo, porque tener canciller días, es importante. Sí, ¿no? en estos días. Y el ministro de Economía, Guedes, que ya habló, pues, ¿qué pensás que ellos creen que van a hacer o quieren hacer con el Mercosur? Yo creo que ellos ven que el Mercosur es una oportunidad y también le genera muchas limitaciones. Es la oportunidad porque hay un mercado en el Mercosur que es razonablemente expectable para Brasil. Vos sabés que, vos te acordás que el Mercosur, entonces nuestro embajador allá, don Chocho Vázquez, sí, por supuesto, con don Raúl Alfonsín, invitó a Barrio Orechea, a mí fuimos, cuando muere Tancredo, y asume Sarney. Bueno, y después en Foz, de allá del lado brasileño, se hizo otra reunión, pero el Mercosur en realidad recién comienza, formalmente en 91, ¿no? Exactamente, 91. ¿Y vos crees que ellos van a pensar dos veces antes de definir ese tema? Ellos sí, yo creo que hoy Guedes salió a dar una explicación de lo que dijo. Que quieren ir a Brasil, a Chile primero. Bueno, eso todavía no está definido. No está definido. Lo que pasa es que no hay... En la Argentina todo esto genera susceptibilidad. Claro. ¿Por qué? Y porque la expectativa de que Brasil le vaya bien, a la Argentina también le conviene. Le conviene, claro. Ahora, la Argentina también tiene que ocuparse de sí misma. Exactamente. Y voy a decir 3 razones, Pocho. Dale, adelante, libertad total. La primera, nosotros estamos en recesión. La segunda, tenemos inflación. Las dos cosas. La tercera, tenemos un crédito del Fondo Monetario Internacional de 50.000 millones de dólares. La cuarta, tenemos desempleo. 57 millones, 57.000. Entonces, ¿qué es lo que creo? La Argentina, desde el punto de vista de las expectativas, tenía expectativas enormes en el exterior. Pero esta situación ahora hace de que hay que ver qué resultado tiene todo lo que se está haciendo. Claro. Entonces, cuando ellos despliegan el mapa de la región, objetivamente, cuando uno mira, Uruguay relativamente anda bien, Sí. Paraguay relativamente anda bien, Sí. y por ahí la economía donde peor andamos es en la Argentina. En cuanto a inflación, recesión, etcétera. Recesión, y tasa de interés altísima. Tasa de interés 74%. Claro. Entonces ellos agarran el mapa. Y en el mapa que miran, la única política económica y social que tiene estabilidad los últimos 20 años probablemente sea Hasta la de de Chile. entendimiento, porque ahí se va un presidente y al otro día está comiendo, desayunando. Y no cambian todo. Exacto. En Chile. Tratan de tener una línea de continuidad. Y acá nosotros pusimos al mundo el ejemplo de que el presidente saliente no participó de la asunción del presidente entrante. Entonces nosotros la imagen que damos al mundo objetivamente no es buena. O hay otra cosa, hay algunos políticos Sí. que se van al exterior y critican lo que pasa acá. Yo creo que
aunque estés de acuerdo o en desacuerdo con lo que ocurre en tu país, nunca puedes hacer declaraciones afuera, vos que sos diplomático. Por ¿sabes? supuesto, eso Podés criticar acá adentro, sí, sí, incluso, pero no superarla. Incluso ha habido ministros de este gobierno que han hablado cosas de la Argentina afuera que en realidad no se podían hablar. Y algunos que son o quieren ser candidatos a presidente también. Entonces, problema eso es un problema, es verdad. Es un mal enorme que le haces al país. Además es falta de experiencia, porque lo primero es la patria. Exacto. Es así. Cualquiera sea el color político, Primero el sector político. Exactamente. Y después el resto. Entonces, claro, yo creo que lo que dijo Guedes acá chocó, pero también tenemos que hacernos cargo de lo que se dice. Claro. ¿Y por qué se dice, no? ¿Y por qué se dice? Y después, esta última pregunta, porque se nos está yendo el tiempo, creo. Tenemos todavía un poquito. El tema Brasil-Estados Unidos. Bueno, yo creo que entre Trump y Bolsonaro hay una empatía que se ve ¿no? Y además ya la declararon recíprocamente. Recíprocamente, así es. Antes era de uno hacia el otro, pero ahora ya lo han invitado. Y después está el tema de Israel. Que también iba a ir a Israel. Va a ir a Israel. Sí. Y él tiene un lema que dice, Israel es un país que no tiene tierra, tiene poca tierra y tiene todo. Tiene todo. Y nosotros tenemos todo y no tenemos nada. Es notable la obra del hombre en Israel, ¿eh? Es claro, bueno. Sorprendente. Esto es lo que dice Bolsonaro, por eso quiere ir a Israel. Querido, entonces, y a la Argentina también va a venir. Y bueno, es un camino que se hace al andar y la Argentina va a tener que revisar sus cosas. Tenés un minuto más para cerrar. Te dejo a vos que cierre tu opinión. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y yo creo que tenemos que saber que la relación con Brasil es una relación que tiene ventajas, que tiene oportunidades, pero también tiene exigencias. Y las exigencias es que nosotros tenemos que hacer lo que no hacemos, porque integrar dos economías donde una tiene una inflación del 45% y tiene que devaluar casi el 100%, no es fácil. Y esto lo saben quienes negocian internacionalmente. Entonces, nosotros los argentinos también nos da una oportunidad de mirarnos hacia nosotros, de qué hacer un examen de conciencia, ¿no? Y de qué significamos para el exterior, y en este caso Brasil. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que transitar. Y te digo esto, con esto estás corroborando lo que yo vengo planteando, creo que vos vas a compartir. Yo digo que las relaciones, vos tenés mucho más experiencia, fuiste embajador en varios lugares, que las relaciones exteriores se manejan por afectos y no por interés. Totalmente. Y los afectos pueden ayudar a los intereses. Exactamente. Exacto. Querido Juan Pablo, te agradezco muchísimo tu gentileza, tu amabilidad de estar hoy muchas gracias. Explicando magníficamente. Muchas gracias. Yo te digo siempre gobernador, así que te voy a seguir diciendo gobernador. Hoy se cumplen 35. Por eso me lo dijiste, 35 años de haber asumido la gobernación, así que te felicito. Y además te felicito por seguir en carrera, porque te veo siempre en el programa. No, y vamos a seguir la lucha. ¿Cómo no? Muchas Hasta gracias. el último día. Te agradezco muchísimo. Soy yo que agradezco. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, gente,
Inés se compró la remera que estaba buscando, aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Toyota, sponsor de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Ha sido sumamente claro, además del tremendo conocimiento que él tiene de la política exterior y de Brasil en particular. Tuvo 8 años ahí de embajador. Y esto deja perfectamente el camino que tendríamos que asumir o seguir para que sea provechoso para Argentina lo que ocurra en otros lugares, en este caso nuestros hermanos brasileños. Por eso ratifico lo que vengo diciendo, que la política exterior juega un rol fundamental en cualquier gobierno que fuere. Nuestra inserción en el mundo, pero no la política de simplemente del cumplido, de la buena relación, sino, como digo siempre, las relaciones exteriores o los países no se manejan por afecto, sino por intereses. Con esto le agradezco al embajador Lolé su actuación, su participación en nuestro programa, e invito que el próximo jueves va a estar con nosotros otro querido amigo, un gran argentino que es el amigo Julio Bárbaro. Muchísimas gracias. Hasta el jueves, si Dios quiere.